Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Aileen, hija, veo que está fallando tu cámara. Si quieres, se puedes apagar. Maestro, gracias. Maestro, a mí me falla el internet, por eso igual la tengo apagada. Igual a mí, maestro, por eso lo comenté en el chat igual. Ok. Maestro, Sí, en mi caso, igual se alienta el internet y me saca la aplicación. está bien, hija, no te preocupes. Gracias por avisarme a todos ustedes. Oye, voy a pasar lista. Alcocer Eric, Presente. Alda César, Teresa, Isamar. Hola, profe, buenas tardes. Isamar no tiene corriente desde el día de ayer. Creo que así está la mayor parte de Vergel 2 o Vergel, algo así. No sé de qué Vergel es, pero pues no tiene corriente y me dijo que por ende no tiene internet. Ya lo apunté, gracias. Aque Vanessa, Presente. Balam Cintia, Presente. Barbosa Aileen, Presente, maestro. Barea Andrea, Presente. Burgos Edith, Presente. Cajún María, Presente, maestro. Profe, Ángeles, ayer tuvo unos inconvenientes. Aquí con estoy, su Charito. voz. ¿Sí está? Estoy, Charito. Está bien, Gracias. Ah, bueno. muy bien, gracias Cajún. Canto Jessy, Canto Jessy, Chablé Patricia, Presente, maestro. Maestro, yo tengo un inconveniente. Está fallando un poquito el internet. Y a veces como que se traba y me saca de la aplicación. ok, gracias por avisarme. Maestro, yo acabo de pasar mi nombre. Canto Jessy, Sí, muy bien, gracias, ya te puse. Chablé Patricia, gracias, maestro. y Karina, Maestro, Karina tuvo cita con el médico. perdón hija, no te escucho. Karina tuvo cita con el médico. Con el médico. Sí, Ok. Muy bien. Gracias por avisarme. Cobá Mario, Presente, maestro. Conley Natalia, Presente. Contreras Vianey, Vianey, veo que tiene problemas de internet, Charito. ¿Le puedes preguntar, hija? Porque a cada rato entra y sale. No sé si si tiene problemas con su internet, no la deja entrar. Sí, ahorita le pregunto, maestro. Gracias. Zip Cruz, Presente. Estrella Darina, Presente. Escobedo Mairani, Presente. Juan Guadalupe, Juan Marián, Profe, perdón, Guadalupe Guam no tiene corriente en su pueblo, Sotuta, ella es de Sotuta. Entonces, estaban arreglando no sé qué cosas y no sabe hasta qué hora va a tener corriente. Okay, ya lo apunté, Presente, gracias. maestro. Gracias, María, ya te apunté. Monserrat García Víctor, Presente, maestro. Igual está fallando mi internet, por eso no enciendo la cámara.
Está bien. González Guadalupe. Presente, maestro. Y me dice Vianey que sí, que la saca cada rato la aplicación, que posiblemente sea su internet el que está fallando. Perdón, Charito, no te escuché, hija. Te lejos tu micrófono. ¿Me escucha? Sí. Te escucho, hija, sí te escucho. Tu micrófono, creo que se desconectó. ¿Ya me escucha? Ya te escucho. Me dice Vianey que efectivamente su internet está fallando porque no le asoma como que haya iniciado la clase. Ya logré entrar, es que como que me sacaba y me metía Ok. otra vez. Gracias. Ya te vi. Gracias, Charito, gracias, Jenny. Coloco asistencia, Víctor ya está, ya está, yo como Naomi, más Elisa. Presente. Muy bien. Medrano Patricia, Presente. Muñoz Maricruz. Presente. ¿Dónde estás? Sí, yo no te veo. Ah, ya te vi. Nal Claudia. Presente. Teresa. No, Teresa, perdón. Ya te vi, hija. Pat Natalia. Maestro, ella entra tarde por su trabajo. Sí, es cierto. Ya está apuntado. Gracias, hija. Sí. De nada. Susana. Presente. Juliana Alejandra. Presente. Elsie Yanin. Presente. Sánchez Pacheco. Presente. Solís Erika. Presente. Tut Dianelli. Presente, maestra. Tut Alejandrina. Presente, maestro. Valencia Fátima. Presente. Muy bien. ¿Alguien entró posteriormente? Maestro, me puso. Acabo de entrar. Sí, Teresa, te puse. Gracias, maestro. Muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Veo que hay García, Víctor. Ok, García. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Me indican, por favor, en qué punto me quedé, en qué fundamento, en qué fuente, perdón. Comenzamos a ver las fuentes curriculares. No nos empezamos a ver. Porque la clase pasada terminé de ver lo que son los fundamentos, ¿no? Sí, los fundamentos. Muy bien. El tema del día de hoy, entonces, es otro. El tema del día de hoy es fuentes curriculares. ¿Alguien me puede decir, participaciones, qué es una fuente curricular? De acuerdo a sus apuntes, su lectura. Maestro, ¿Sí? más que nada, las fuentes del currículo se refieren así como que a la sociedad, la cultura, la enseñanza, el aprendizaje. O sea, cómo influye en el ámbito educativo. No sé, bueno, no sé si está bien como lo planteé. ¿Cómo influye qué, hija? Pero no sé dónde lo escuché. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye la cultura, la sociedad, y la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito educativo? O sea, en el programa, ¿no? Ok, ¿cómo influye un programa? Sí, ¿cómo influye un programa? Básicamente hablamos de estas cuestiones curriculares. De hecho, la partimos con la idea y la recuperamos que tú mencionaste. Influencia, la influencia de algo. Charito, Cruz, primero Charito. Cuando es de lo que se basa el currículo para poder hacer, o sea, del contexto, por ejemplo, qué tipo de sociedad estoy teniendo, en qué cultura me encuentro, cuáles son el perfil de los estudiantes que quiero abarcar, todo como que las bases para poder implementar el currículo.
las bases para, correcto, de hecho la palabra, aparte de influencia, básicamente de hecho son bases, cimientos que le dan fortaleza e integridad a un diseño curricular. Muy bien, Charito. Cruz. En sí también dice que es las que muestran el marco contextual en el cual se desarrolla el currículum. Esto puede ser la sociedad, puede ser el ser humano y también el conocimiento. Ok, es la forma en que se desarrolla o se aplica el currículum. Sí, Correcto. porque representa el fundamento dentro del currículum, o sea, es representado dentro del currículum. Ok, correcto, muy bien. Entonces, Igual menciona, maestro, que son las fuentes o bases por las cuales el currículo se comienza a construir. pero Marijo, no te escuché lo último, como que se alejó tu... Acuérdense que se cae el micrófono. No, igual menciona que son las bases por las cuales el currículo se comienza a construir, como habían dicho anteriormente mis compañeros, como la sociedad, la cultura. Igual menciona de que la enseñanza y el aprendizaje. Ok, es la base, la forma en que se desarrolla, la forma en que afecta, de hecho, lo acabas de mencionar, la forma en que afecta o impacta un proyecto de curricular. Muy bien. Yaneli. Maestro, yo entendí que son como que las, sí, fuentes, pero son externas, todo lo externo que influye en la implementación del currículo, como mencionaban, tanto lo que es lo cultural como lo social, pero bueno, yo entendí como más específico, como que las cosas del contexto en el que se va a implementar el diseño, el currículo. Ok, podemos recuperar entonces que se basa de la realidad, de la situación en la cual es la situación la situación real básicamente del lugar en donde se está aplicando el diseño curricular. Ok. Cintia, hija. Yo iba a decir algo así similar. Iba a decir que tanto Hija, te escucho muy lejos. Iba a decir que las fuentes curriculares en relación a la realidad educativa en base a la sociedad y a la cultura. En eso ayuda a fomentar el aprendizaje y la enseñanza del alumno. Ok. De hecho, te acercas mucho a la definición que a continuación pues les voy a expresar en relación a las palabras que ustedes han estado mencionando. De hecho, es una de las definiciones más certeras que pues de alguna manera es más completa, que incluye todas las palabras que tus compañeros acaban de mencionar. ¿Qué es una fuente curricular? Conforme ustedes lo mencionaron, básicamente es una base, un fundamento que, de hecho, sí, una base que influye directamente en la realidad en donde se aplica un diseño curricular. ¿Ok? Hace unas sesiones yo les preguntaba a sus compañeros, y eso es un tema para discutir, pregunto yo. La sociedad circundante de una escuela crea perdón, lo voy a repetir. La sociedad crea a la escuela o la escuela crea a la sociedad. ¿Qué piensan ustedes? Maestro, yo creo que a lo mejor, bueno, como yo lo veo, es como que ¿cómo lo explico? Es algo, tú me das y yo te doy. A lo que voy, la escuela sí forma al individuo para que se pueda desarrollar en la sociedad, pero la sociedad también influye para que se pueda formar la escuela. No sé si me entendí. Ok, entonces tú mencionas que es recíproco. Ándale, esa palabra se me fue. Ok, muy bien, Yaneli. Erika, Naomi y después Vianey. Maestro, yo creo que es algo, o sea, la sociedad va a identificar las necesidades y a partir de eso se van a crear los planes, estudios y programas, por lo que yo, en mi conclusión, he llegado a entender que la sociedad determina la escuela como tal. No sé si estoy bien. Entonces, ¿consideras que la sociedad tiene más impacto en la formación de una institución educativa? Ok. Sí, maestro. Gracias, Erika.
Naomi y después Vianey. De hecho, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, ya que siento que, digamos que en la sociedad surgen estas necesidades y lo que la escuela hace es optar por esas necesidades para ver la manera de cómo cubrirlas. Entonces, base a esas necesidades, la escuela o las instituciones pueden llegar a formarse de esas situaciones para mejorarlas. ¿Estás de acuerdo entonces a Dianelli? Que básicamente es recíproco también el efecto que tiene uno con otro. Ok. Vianey. Sí, yo pienso que pesa más lo que es una sociedad porque la escuela está conformada por un grupo de personas, entonces si no existiera ese grupo de personas, no se podría llegar a un aprendizaje como tal. Así que siento que tiene más peso la sociedad. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer entonces este ejercicio. Imagínense, sin la sociedad, perdón, sin la escuela, ¿existiría algo llamado sociedad? Sí, ¿no? ¿Por qué, Darani? ¿Por qué? Porque, pues no sé, yo siento que la sociedad es lo que hace que haya la escuela. Bueno, yo así lo pienso. ¿Por qué? Porque la sociedad se puede ir formando sin la necesidad de la escuela. Bueno, ay, no sé, es que no sé cómo explicarlo. No se preocupen. No se preocupen. O sea, aunque no hay escuela, siempre va a haber una sociedad, siempre va a haber un grupo. Entonces, no es como de que de la escuela nazca la sociedad. ¿Consideras entonces que la sociedad siempre sí podría seguir existiendo a pesar de que no existan las escuelas? Ok. Sí. Coyoc. De hecho, en psicología, si no me equivoco, vimos un tema en el cual se mencionaba estos factores, en donde, por ejemplo, si no existe un padre, no puede existir un hijo. Y pues en lo que comentó Darani, perdón, en lo que comentó Darani, pues como que sí concuerda, porque no es necesario que exista una escuela para que exista una sociedad. No recuerdo cómo era el concepto de psicología, pero recuerdo que sí vimos un tema relacionado a ello. Ok, entonces tú mencionas que sí es necesaria una institución educativa para que exista algo llamado sociedad o una conducta social. Ok, muy bien. Esas son preguntas interesantes, se las pregunto porque los programas de estudios, ya vimos la parte histórica de los programas de estudios, lo que es la fuente, el fundamento histórico. De acuerdo a cada sociedad le va dando sentido y le va dando orientación a la formación de tipo de ciudadanos que desea. Recordemos que la definición de sociedad básicamente es un grupo o una civilización que está formada por un conjunto de personas que comparten ciertos rasgos intelectuales, cognitivos, ideales, valores, pensamientos, entre otras cuestiones. Entonces, si vemos a las sociedades de manera histórica a lo largo del tiempo, vamos a ver que la educación ha tenido un impacto directo en la formación de las sociedades. ¿Por qué los menciono? Porque dependiendo de la institución educativa o de la forma en que se forme a las siguientes generaciones, es como la sociedad va a seguir permeando, evolucionando, transformándose, etc. Ahora, imagínense una sociedad sin educación. Perdón, está mi sobrino acá, mil disculpas. Con su grito. Imagínense una sociedad que no tenga una institución educativa para dar una formación formal y que solo exista una educación informal. ¿Qué le pasaría a una sociedad que no tuviera una forma de dar una educación formal? Nayeli, veo que quieres participar, hija.
Sí, maestro, de hecho encontré algo muy interesante, ya que dice que existe una completa relación entre la sociedad y una institución educativa, ya que la sociedad es el resultado de la escuela que hemos permitido tener y la escuela es lo que la sociedad ha querido que sea, ya que de esta forma, si no existiera como que un centro educativo o algo educativo, pues la sociedad pues no tendría como que valores. Entonces también menciona que no puede existir una buena sociedad si no existe una buena educación, ya que la sociedad y la educación forman el carácter de la persona. Y ahí queremos llegar a un punto particular que se llama calidad educativa. Me doy a entender. Cajún, hija, veo que quieres participar, que continúa hablando. Sí, a relación con lo que dice mi compañera, si las personas entre sí no tuvieran algo en que relacionarse, la sociedad dejaría de estar, o sea, estarían las personas, pero el conjunto no se formaría, porque no habría en qué relacionarse en una educación, sería algo vagante. Exactamente, no habría un balance, no habría un equilibrio, no habría una evolución, no habría una transformación, no habría cambio, no habría innovación. Recordemos que cada generación, y creo que ya se os había explicado, cada generación es única y diferente, y cada generación necesita una forma muy particular de ser educada y de ser, pues llamamos educación a un proceso de formación a la cual pues yo tengo que llevar un conjunto de conocimientos íntegros para pues crecer como ser humano. Y de hecho vemos que los fundamentos hablan mucho acerca de que los programas, pero las fuentes curriculares hablan mucho acerca de que los programas educativos crean la realidad, pero la realidad le da sentido a los programas educativos. Y como Nayeli mencionó hace un momento, y como Cajún lo respaldó también, y hace un momento otras personas también estuvieron en relación, hay una relación muy recíproca. Me doy a entender, es recíproca. Tanto la sociedad le da a la escuela como la escuela le da a la sociedad. Si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad mexicana y si todos los mexicanos entendiéramos y le diéramos el valor correspondiente a una educación formal que realmente sea, pues, que todos los mexicanos podamos entender que ir a una institución educativa, sentarnos unas cuantas horas en un salón de clases, en un aula, estar acompañados por un docente que pues planifica, construye, toma decisiones curriculares, adecuaciones curriculares, selecciona los mejores materiales, recursos, herramientas, metodologías, técnicas para poder llevar bien a cabo el currículum. Seríamos el México que hoy somos. Maestro, ¿me Sí, escuchan? Melanie. Sí. Yo creo que no seríamos el mismo, porque muchas veces precisamente a veces lo sociocultural es lo que influye mucho para que la calidad de la educación no se dé. ¿Por qué? Porque también en lo sociocultural se incluye lo que son costumbres o tradiciones, y a veces hay costumbres o tradiciones que impiden que se dé esa educación. No sé si me explico. Sí, por supuesto que sí. Impiden que se dé esa educación, y por lo tanto no se genera de cierta forma esos pensamientos que puedan hacer que la educación vaya de generación en generación. Y no creo que seríamos inclusive un México más sobresaliente en la educación. Y por lo tanto, entonces sería importante de que nosotros cambiemos esa cuestión. De ustedes depende crearle a a la nación, a su región, a su comunidad, a su contexto, tratar de cambiar esa situación pedagógica que pues hoy en día pasamos, de que no sabemos bien cómo aplicar los currículums, porque solo tomamos decisiones por tomarlas. Creemos que somos de alguna forma la mejor estrategia, creemos que es el mejor recurso, creemos la mejor forma para que los alumnos aprendan, pero a veces no consideramos ciertas cuestiones que son pues endémicas básicamente de la ideología, el pensamiento, el ser humano, en su visión, su percepción, su realidad. Y pues ese es el trabajo de nosotros y es el trabajo de las fuentes. Por eso de allá parte el primer punto, que es la fuente sociocultural. ¿Alguien me quiere decir a qué se refiere la fuente sociocultural?
Cajúnica. Bueno, yo siento que se refiere como que la cultura que tiene una sociedad en sí, que pueden ser sus tradiciones, sus, sus tradiciones, ¿qué más? Sus costumbres, en la ideología que tienen, no sé, igual puede ser el tipo de vestimenta, algo que los caracteriza. Maestro, yo quiero participar. Okay. Permíteme, es un conjunto, entonces, Cajún, es un conjunto de elementos que caracteriza a una sociedad, como los acabas de describir, como puede ser lenguaje, vestimenta, ideología, entre otras cuestiones. Ailín, hija, ¿tienes alguna pregunta? Sí, maestro, quería participar, ¿puedo? Sí, adelante. Yo lo entiendo como un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y destrezas que contribuyen a la socialización del alumno dentro de una comunidad o no sé. Ok, como un conjunto de elementos que permite la socialización. Sí. La palabra clave que tú manejaste, ok, Sí, correcto. Charito y Javier, ¿qué querías participar? Charito. Hija, ¿quieres participar? Perdón, solo ustedes no escuchan nada. ¿Me escuchan? Perdón, hija, no te escuché. Es que como se mueve el micrófono. Escucha contracortado. Yo me escucho. Perdón, solo escuché el hito, pero no sabía si era a quién se estaba dirigiendo. Solo escuché el hito. Pero sí iba yo a decir, profe, que el sociocultural es como una combinación entre la sociedad y la cultura que están desarrollando. Es prácticamente lo que dijo la compañera Cajún. Porque pues yo siento que la sociedad hacia la cultura y la cultura hacia la sociedad es como un conjunto del todo. Lo que, pues sí, las costumbres, las tradiciones, la forma de hablar, porque no todas las culturas hablan igual. O sea, hay palabras claves, hay palabras que cambian. Como por ejemplo nosotros, ¿no? Decimos chic, ya es axila, o decimos ciertas palabras que en otros lados no son iguales. Entonces, es el conjunto de tanto la cultura como las personas que conforman a la cultura. Ok, muy bien. Gracias, Charito. Muy bien. Entonces, pasamos al primer punto del aspecto sociocultural. Para empezar, implica, como Charito hace un momento dijo, dos cosas, socio y cultural. Sociedad, social y cultural, pues que básicamente son los rasgos principales de una sociedad, como Cajún hace un momento mencionó. La fuente curricular considera este aspecto sociocultural para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje para la formación de un individuo. Porque imagínense en algún momento determinado, acuérdense de alguna materia en su momento que alguna vez ustedes estudiaron, ya sea ahorita o en el pasado. Imagínense, díganme la materia de algún profesor que les haya gustado por la forma en que daba sus ejemplos, por la forma en que aplicabas los conocimientos basada en la realidad, por la forma en que trascendía más allá pues las cuestiones de los conocimientos. No solo era aprender algo, sino era realmente aplicado en el mundo real. Charito. Profe, yo tengo un acontecimiento chusco y padre con esto, porque yo estudié, igual que Rosalinda, en la URSAIS, pero en la URSAIS antigua, ¿no? Cuando estaba el Tuti. Pero el maestro Sorno, perdón. Sí, no te preocupes. Sí. ¿Qué pasó? Que en segundo, la maestra que me daba historia, pues era una persona ya grande, cansada, y la maestra Aurora, y pues no enseñaba bien, la verdad, clases era puro relajo, celular, fotos, jugar, y no, pues, ella tampoco llamaba la atención. ¿Qué pasa cuando entro a tercero? Me topo con el maestro Francisco,
y él la verdad ha sido de los mejores maestros que me han dado historia. Volvió a hacer como que la historia me llamara la atención por la forma en que explicaba, se paseaba por todo el salón, capturaba tu atención, le ponía ejemplos, como que te centraba algo que estaba pasando actualmente o un ejemplo antiguo, le cambiaba la forma de hablar hasta de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, te decía, y fíjate que, por ejemplo, como que llegue Josefa Ortiz de Domínguez y le diga, oye, tú, fulanito de tal, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, como que contextualizaba con el lenguaje coloquial de los adolescentes y eso hacía que nosotros, pues la verdad, nos empapáramos más de eso y lo pudiéramos explicar con nuestras propias palabras y pues lo único que quedaba era que, por ejemplo, las fechas no las teníamos que aprender, pero hasta para eso nos hacía como que fórmulas chuscas, o sea, te adentrabas tanto en la historia o en el contexto de lo que pasaba, que ya los números pues se te quedaban porque ya sabías en qué suceso iba cada cosa. Entonces, la verdad, yo sí me topé con un maestro así como eso. Sí, de hecho, de eso se trata la fuente sociocultural de los currículums, de que el docente tome las mejores decisiones de cómo contextualizar, de hecho acabas de decir la palabra clave también, cómo contextualizar, cómo ejemplificar, cómo llevarlo a la vida diaria del estudiante. En muchas ocasiones hay muchas escuelas que a veces nos prohíben utilizar ciertos vocabularios o ciertas palabras dentro con los estudiantes. A veces también hay que considerar el vocabulario que vamos a emplear, ¿verdad? Podemos utilizar un lenguaje cercano al de nuestros estudiantes para que nos puedan entender sin caer en lo vulgar. Pero en eso es lo más interesante, la capacidad y la creatividad que tiene un profesor para poder aplicar un currículum en donde el estudiante tenga en donde el profesor tenga la capacidad de aterrizar todos estos conocimientos de una manera aplicativa, de una manera contextualizada, de una manera ejemplificada y que sea atractiva. No, tal vez no innovadora, porque no necesariamente todo tiene que ser innovador. Se puede jugar entre la creatividad, la libertad, la palabra que acabo de mencionar, que ya se me olvidó, la parte de innovación, entre otras cuestiones. Entonces, esa esencia que nosotros le damos a nuestras materias para que el estudiante se vea influenciado, se vea, ¿cómo mencionarlo? Influenciado, enfocado a lo que es su propio aprendizaje. Eso es lo esencial. Como tú mencionas, puede ser que de alguna manera lo pase a la realidad, de alguna manera te hable con el lenguaje, de alguna manera utilice diferentes recursos o herramientas. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de los profesores, no sé si me doy a entender. El siguiente punto habla de que los requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la escuela. Mi pregunta es, si yo detecto, por ejemplo, que existe, alguna vez han visto No Manches Frida, ¿verdad? Sí, profe, 1 y 2. Yo pregunto, independientemente de la forma en, bueno, el contexto y todas estas cuestiones chuscas y graciosas de estos dos actores, él hace mucho, el actor de Omar Chaparro hace mucho la parte sociocultural. ¿Alguien, si ya vio la película, me puede decir más o menos dónde está enfocada la parte sociocultural? A la realidad, maestro. Pero ¿en qué parte? ¿Se acuerdan? A la realidad, pero ¿en qué parte de esa película, por si la han visto? Yo, maestro. Se enfoca a la parte de la realidad. Patricia. Cuando los lleva a conocer a las personas que, valga la redundancia, él conoce, los drogadictos, los que han robado, los que han hecho de todo un poco, les muestra como que lo que cada uno de ellos hacía y cómo iban a terminar si lo seguían haciendo, como que para tomar una conciencia de lo que estaban haciendo, a lo que los iba a llevar. Así es. Estrella, ¿quieres agregar algo? Ajá, pero antes creo que primero él trataba de como que de estar igual que ellos, ¿no? Como que estar a la onda, por decir así. Los trataba como ellos trataban a los demás maestros. Y ya después pasó como lo que dijo Patti, para entrarlos a hacer en razón y todo eso, los llevaba a esa comunidad para que se den cuenta
que realmente sí importa la escuela, ¿no? O el estudio para que no acaben en una situación como esa. De hecho, le da la importancia y el sentido, o ellos descubren la importancia del sentido de su educación cuando se topan con la realidad, como dice Patricia, y como tú dices, Darani. De hecho, esa película me gusta ponerla mucho como ejemplo, porque en muchas ocasiones los maestros tendemos que tratar de hacer caer, pues como coloquialmente se dice, hacerle caer el 20 al estudiante de la situación social que se vive o que se tiene. Esta parte de los requerimientos sociales habla acerca mucho de que el profesor tiene que buscar la forma de moldear, la forma de inculcar, la forma de, más que, bueno, sí, enseñar, la forma de enseñar. Tienen que encontrar los medios en que el estudiante pueda aprender de una manera ideal, de una manera adecuada, para formar los valores, para formar las ideas, para formar los pensamientos, para formar tradiciones y costumbres pues sanas hasta cierto punto. Y entonces es aquí donde el currículum en muchas ocasiones tiene que tratar de adaptarse pues todos los contenidos que se ven, que español, que matemáticas, que ciencias naturales, que historia, tiene que tratar de adaptar y darle ese sentido siempre pues a los temas, a los subtemas, para que los alumnos puedan formarse de una manera adecuada, de una manera positiva, por decirlo de esta manera, y pueda impactar directamente en él, en quién es, y también impacte en la formación del estudiante. Perdón, en la formación de la sociedad, del contexto circundante, ¿no? No de la sociedad. Y obviamente recordemos que el contexto afecta a la sociedad y la sociedad afecta a la cultura. Entonces, de ahí se forma toda una trascendencia social de transmitir ideologías, valores, actitudes, procedimientos sociales sanos, positivos, adecuados para una interacción sociocultural, pues ahora sí como diría el nombre, una interacción sociocultural y la cultura. Hace unas sesiones mencionaba que las culturas se deben encontrar cierto equilibrio, cierto balance, cierta trascendencia, cierta evolución o cambio, pues para que siga existiendo. En su momento determinado una sociedad que no cambia sus aspectos negativos, pues al final al cabo, ¿qué le pasaría a una sociedad en donde la escuela no puede hacer esas aportaciones positivas y pues toda la formación se queda pues obsoleta, no hay aprendizajes, no hay una formación ciudadana? ¿Qué le pasaría a una sociedad donde la educación no es propositiva, más que de calidad, porque no hablamos de calidad, hablamos de que una educación sea propositiva, sea formativa? ¿Qué le pasaría a una sociedad cuando una educación no es propositiva o formativa? Estrella, hija. Maestro, podría ser de que, por ejemplo, la escuela ya no podría moldear. Por ejemplo, a veces la escuela es quien moldea al individuo, ya sea de una manera positiva. Entonces, si no existiría la escuela, pues no habría como que esa buena actitud de la sociedad, ¿no? Claro que ya todo depende de la persona si quiere ser buena o no. Ok. Gracias, Estrella. Erika. Pues es más o menos lo que dijo Darani, maestro. O sea, no hubiera como tal una sociedad con ciudadanos. O sea, me refiero a que hubiera más crímenes, más delincuencia, ¿no? Si lo que erradica la delincuencia y todas esas cosas, desde mi punto de vista, es la educación. Entonces yo creo que sería un caos la sociedad. Y de hecho, gracias, de hecho, Darani y Estrella tienen razón. De hecho, lo vivimos en México.
Por ejemplo, hay estados donde los niveles educativos son muy altos y hay estados donde los niveles educativos son muy bajos. Y en estos estados donde los niveles educativos o formativos son muy bajos es donde hay un gran índice de delincuencia, un gran índice de asesinatos, robo, violencia. En su momento determinado, por ejemplo, aquí en Yucatán, algo que no hemos podido erradicar es el desarrollo de la inteligencia socioemocional, con tantos suicidios que existen. La inteligencia emocional es un problema que tenemos aquí en Yucatán, que pues básicamente en vez de generar que la educación genere la disminución de esas problemáticas educativas, al contrario, como que no le interesa. Rosalinda, ¿quieres platicar algo? Sí, maestro. A todo esto podríamos llamarle, tendríamos más ignorancia. Exactamente, podríamos llamarle ignorancia. La gente ignorante han visto que actúa de una manera irracional, de una manera violenta, de una manera, Impulsiva. Sí, de una manera muy violenta, pues, irracional, sin pensamientos y valores. A veces ni siquiera tienen valores, no, se olvidan de sus valores. Y podemos verlo con gente que a veces y tratamos de establecer decisiones o conjuntos de ciertos elementos, pero pues no, simplemente no se puede. Charito, ¿ibas a hablar, hija? Siento en general que esta fuente es como que la que hace, vamos a decir, un poco más humano o sensible, tanto al maestro como, vamos a decir, si personalizamos al currículum, pues al currículum, ¿no? Porque lo acerca más a lo que se está viviendo, a lo que vive la sociedad a la que se le va a aplicar ese currículum, ¿no? A la que donde se va a implementar. Entonces, como usted decía que si la escuela no fuera propositiva en una sociedad, existiría ignorancia y todo eso. Entonces, bueno, yo siento que es como que la fuente que hace incluso que, como le decía, ¿no? Que con la forma en la que el maestro, ¿no? Enfocaba al contexto en el que estábamos viviendo la historia, es como que animaba a los alumnos a querer aprender más. Entonces, eso hace como que esta fuente, ¿no? Como que incluso incita a los alumnos o los motiva a querer saber más. O sea, cuando se aplica correctamente, como que te anima a querer saber más. O incluso pasa a veces hasta con tu misma cultura, porque a veces como que las personas suelen ser un poco malinchistas, ¿no? Y cuando se aplica correctamente una buena enseñanza, no sé, patrimonio, muchos llevamos patrimonio en la primaria, cuando la maestra de verdad se ponía las pilas y hasta nos hacía actividades y hacíamos maquetas y toda la cosa, entonces te anima, es como que la parte en la que como que motiva al alumno a querer estudiarlo, a querer seguir estudiando o aprender más cuando se hace correctamente, cuando se aplica correctamente. Ok. Y de hecho fue algo muy interesante que yo comparto contigo también, es por ejemplo darle un rostro humano a la educación. Tenemos un concepto llamado educación, pero nunca le hemos dado sentido o una figura. Al fin y al cabo la educación es darle sentido al humano, al ser, a la persona. Y esa es la parte de la fuente sociocultural que habla acerca de que le demos una cara, un rostro. Por ejemplo, cada vez que yo los veo a ustedes, veo una formación, veo una trayectoria académica, veo pues veo todo a veces ilusiones, desilusiones, veo aburrimiento, felicidad, veo atención, veo pues que a algunos no los logro ver, ¿verdad? Pero me imagino que están prestando simplemente prestando atención, entre otras cuestiones. Entonces, son estas cuestiones que en muchas ocasiones no consideramos, ¿no? Darle un rostro humano al concepto de educación y que esta educación va a trascender para que se forme, pues, una persona de integridad. Ya no hablamos humana, sino de integridad social y cultural, que le permita, de hecho es el siguiente punto, que le permita, aquí está, dice, que le permita transmitir ideologías, valores, actitudes de la escuela, que viene siendo una institución mediadora hacia
lo que son hacia lo que es el desarrollo de la sociedad y que ésta tenga una influencia en el contexto para conservar su entorno. Es algo muy importante. Al fin y al cabo, ustedes van a ser profesionales que van a tener un impacto en otros alumnos. ¿Me doy a entender? Ustedes van a ser maestros en algún momento determinado. Entonces, ustedes van a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, que le dé vida, continuidad a un contexto y que éste forme una sociedad, donde una sociedad sana, una sociedad íntegra, que genere una cultura equilibrada, balanceada, vuelvo a referir, innovadora, pero al mismo tiempo que conserve parte de sus raíces culturales. Que eso también es importante. Por ejemplo, hoy en día en las escuelas, básicamente, de hecho, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, la parte del lenguaje indígena, que se enseña maya en las escuelas primarias. Desgraciadamente no hay maestros que sepan idioma indígena maya. ¿Hay alguien aquí que sepa maya? Creo que la compañera Elisa, maestro. Elisa. Sí. ¿Está Elisa aquí? ¿Sabes, Elisa, sabes Sí, maya? algunas palabritas sé decir. Pero entiendes, por ejemplo. Sí, algunas palabritas sé. Ay, qué interesante. Sí lo entiendo, pero a veces se me traba y no puedo decirlo. Pero eso es importante, hija. Yo te De voy que, a... o sea, sí lo... ¿Sí? Yo te voy a invitar, hija, de que, ¿verdad? Tú aprendas más, porque te lo voy a decir así de fácil. Una persona hoy en día que sepa una lengua indígena tiene muchas más posibilidades, tiene el 99.99% de conseguir un trabajo mucho más rápido como licenciado en educación que alguien que no sabe lengua indígena. De verdad, es algo muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque, y no es menospreciando la lengua española, ¿verdad? Pero algo que se ha tratado de hacer en estos últimos siglos es darle el valor real de una lengua indígena y que ésta tenga una trascendencia importante en las generaciones actuales. ¿Sí? Así que todo lo que puedas aprender. Sí, Charito. De hecho, iba a decir que algo chusco. Mi equipo habíamos decidido dentro de nuestros temas querer hablar acerca del maya, no dar un taller acerca de la lengua maya. Pero igual caímos en el 20 de que ni siquiera podemos pronunciar correctamente Oshkutkab o cosas así. Y vamos a querer dar un taller de eso y desistimos de eso. Pero realmente la pronunciación de hecho, la pronunciación no hay, ¿cómo decirlo? El acento más que nada es lo más importante. En muchas ocasiones eso tiene mucho que ver, pero con la práctica se hace el maestro. Creo que ustedes ya lo saben. Entonces, algo que tienen que entender y comprender es que con la práctica, con el desarrollo, pues se va a desarrollar nuestras cuestiones. ¿Sí? Muy bien, hijos. ¿Quedó entendido la cuestión de la fuente sociocultural? ¿Tienen alguna duda? Maestro. ¿Sí? Maestro, Sí, Bené. en la parte de donde dice transmite ideologías, valores, actitudes y procedimientos, ¿puede tener relación con el currículum oculto? Sí y no. ¿Por qué no? Porque tiene que ser con un propósito fundamental. O sea, tiene que existir una técnica, una herramienta, una metodología educativa donde tú puedas desarrollar esta parte de formación de manera intencional. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, en los programas educativos que son de educación básica, que son los formatos que a veces los maestros tienen que llenar, hay una parte donde está la parte valoral, donde dice estrategias y metodologías que vas a seguir para desarrollar la parte del ser con el tema que vas a abordar. No sé si me doy a entender. Pero ese es el sí que tiene que ser, tiene que ser intencional. Por eso no sería tanto un currículum oculto,
porque tiene que estar plasmado. Sí sería un currículum oculto, por ejemplo, cuando no está contemplado en una... Es que a veces es muy difícil orientar un conocimiento a algo valoral. No sé, como por ejemplo que el alumno aprenda álgebra, entonces, en su momento de terminarlo y darle un sentido valoral del ser que forme la parte del ser humano. Por eso en muchas ocasiones es difícil que todo contenido forme de manera sociocultural. No sé si me doy a entender. Hay niveles. Por eso podría llegar a ser currículum oculto. Pero en realidad esa fuente les diría que debe ser un currículum formal, porque debe estar plasmado, escrito y desarrollado a través de una tecnología, a través de una metodología, de una técnica, de una estrategia de enseñanza que vaya en relación con el contenido que están abordando. No sé si respondí tu duda, hija. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muy bien. No, maestro. Hoy los voy a dejar ir temprano. ¿Sí? Continuamos en la siguiente clase de mañana, las demás fuentes. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Doy por terminada la videoconferencia y que tengan un bonito día. Nos vemos. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. Buena tarde. Buena tarde.